vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué es lo que más necesita un bebé sano al nacer? Y estos autores, Bergman y Bergman, dice solo a su madre. Me pareció súper interesante porque desde el inicio de la vida los seres humanos, como todos los mamíferos, estamos biológicamente programados para el contacto inmediato. El recién nacido llega al mundo en un estado de extrema vulnerabilidad fisiológica y emocional. ¿Y qué es lo que viene buscando? Seguridad. Y esto solamente se lo puede dar su madre. Y no es algo que sea opcional, sino como parte de una respuesta neurobiológica programada. De hecho, somos la única especie humana que ha institucionalizado la separación madre-hijo como parte del nacimiento, rompiendo ese vínculo inicial. Y es una etapa en la que ambos organismos, mamá y bebé, están diseñados para estar juntos. Por lo tanto, este es un periodo crítico que, si se respeta, va a reducir complicaciones, mejora la adaptación en el periodo neonatal y fortalece el vínculo afectivo temprano. Ahora bien, ¿qué es la hora dorada? Esta hora es un periodo de transición para el recién nacido, pasando del entorno uterino interno al externo. La primera hora de vida requiere la rápida adaptación de múltiples sistemas orgánicos del recién nacido, como bien sabemos, e incluye primero cambios pulmonares, cambios circulatorios y cambios metabólicos y hemodinámicos. Los primeros 60 minutos después del parto son un momento crucial para mamá y bebé. Entonces tenemos este trío de componentes que componen la hora dorada. Tenemos como primero el contacto piel con piel, luego el pinzamiento o el clampeo tardío del cordón umbilical y el inicio de la lactancia materna. Todos estos componentes van a contribuir a mejorar el vínculo madre-hijo y la adaptación neonatal. El contacto piel con piel debe incluir la realización de las evaluaciones del recién nacido con este sobre el abdomen de su madre y, muy importante, la postergación de tareas no urgentes durante al menos 60 minutos. Esto me van a escuchar repitiéndolo a lo largo de la conferencia, pues considero que es lo más importante con respecto al tema de la hora dorada. Ahora bien, seguimos para definir uno por uno los tres pilares de oro. Comenzando, tenemos en el centro el contacto piel con piel. Tenemos que el contacto piel con piel no es más que vamos a colocar posterior al nacimiento el recién nacido desnudo en decúbito prono o boca abajo sobre el pecho desnudo de la madre, idealmente durante al menos 60 minutos continuos tras el nacimiento. Esto va a desencadenar una respuesta de liberación rápida de oxitocina desde la neurohipófisis en ambos, que va a hacer en la madre favorecer el reflejo de eyección de la leche, generando sensación de bienestar, reduciendo el estrés y estimulando el vínculo afectivo. Y en el bebé va a inducir tranquilidad, reduce la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y promueve el establecimiento del vínculo. Como hay una reducción de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, se va a reducir la secreción de cortisol plasmático, lo cual va a reducir la respuesta de estrés inicial del bebé y va a estabilizar funciones cardíacas y respiratorias. El contacto directo va a estimular también algo muy importante, que es la respuesta termorreguladora. Va a incrementar la vasodilatación cutánea mamaria, elevando la temperatura del tórax materno inclusive hasta 2 grados centígrados, lo cual se va a adaptar a las necesidades térmicas del recién nacido. Esta transferencia de calor cutáneo se describe en la literatura como que es más eficiente que una incubadora para mantener la temperatura. Ahora bien, seguimos con el pinzamiento o el clampeo tardío del cordón umbilical, que no es más que retrasar el pinzamiento del cordón entre al menos el primer y el tercer minuto después del nacimiento. Mejora los niveles de hemoglobina y reservas de hierro hasta los 6 meses de vida. Inclusive hay algunos autores que nos describen que puede ser hasta los 12 meses de vida y disminuye el riesgo de anemia neonatal y necesidad de transfusiones. Y ahora nuestro pilar de oro, que es el inicio de la lactancia materna, ese es el fin con el que iniciamos el contacto piel con piel, ¿ok? Que el cual nos va a permitir que el recién nacido inicie la lactancia materna espontáneamente durante la primera hora de vida, idealmente sin ser forzado. El calostro, que es lo que vamos a obtener durante las primeras 48-72 horas de vida,
Provee inmunoglobulinas, factores antimicrobianos y células que van a colonizar el intestino de este neonato. Va a estimular la producción de prolactina y oxitocina, consolidando el vínculo materno-infantil. Favorece el desarrollo de la microbiota intestinal saludable y también se reporta que hay disminución de la mortalidad neonatal hasta en un 33% si la lactancia materna se inicia en la primera hora. Ahora, esto no es nuevo. La Organización Mundial de la Salud, como la iniciativa Hospital Amigos del Niño en la UNICEF, recomiendan que todos los recién nacidos sanos, incluidos los nacidos por cesárea, indistintamente de la modalidad de alimentación que quiera la madre, tengan contacto piel con piel inmediato con sus madres durante al menos una hora después del nacimiento. ¿Ok? Esto está desde el 2009. Y vuelvo a repetirlo, las tareas de cuidado no urgentes, como pesar y bañar al recién nacido, se deberán posponer al menos una hora, lo que proporciona a la madre y al recién nacido 60 minutos de tiempo ininterrumpido para crear lazos durante los cuales se puede iniciar la lactancia materna. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son los cambios fisiológicos más importantes en esta primera hora del recién nacido. Tenemos que, como primero, tenemos la transición respiratoria. Con el primer llanto o con esa primera bocanada de aire que da el recién nacido al nacer, se generan presiones negativas intratorácicas intensas, facilitando la entrada de aire y la expulsión del líquido pulmonar. Esto a su vez va a activar las células neumocitos tipo 2 que secretan surfactante y van a reducir la tensión superficial alveolar. Entonces esto nos va a dar un aumento del dióxido de carbono y el corte del cordón umbilical activan el centro vulvar de la respiración para hacer la respiración espontánea. Se favorece la reabsorción del líquido pulmonar por el aumento de catecolaminas endógenas que hay y el aumento o la activación de los canales de sodio para ayudar a reabsorber ese líquido pulmonar y caen las resistencias vasculares pulmonares facilitando la perfusión alveolar. Con respecto a la adaptación cardiovascular, en el nacimiento marca el cierre funcional de dos shunts, el ductus arterioso y el foramen oval. Estos cierres son esenciales para la transición de la circulación fetal a pulmonar. Este cambio hemodinámico va a permitir una oxigenación eficiente. Entonces vamos a tener redistribución del gasto cardíaco e incremento del retorno venoso pulmonar. Ahora bien, la regulación térmica. La termorregulación, bueno, es uno de los desafíos que enfrenta el recién nacido porque cuando nace está pasando de un entorno isotérmico, que es el útero, a un medio externo con riesgos de pérdida de calor por 4 mecanismos: evaporación, conducción, convección y radiación. Y a diferencia del adulto, él no tiembla porque genera calor mediante la lipólisis de la grasa parda en cuello, axilas y mediastino. Por eso va a haber activación de la grasa parda para mantener la temperatura. El frío en estos casos puede desencadenar complicaciones como acidosis metabólicas, hipoglicemia y dificultad respiratoria. Por eso es tan importante el contacto piel con piel, por lo que ya expliqué anteriormente, ya que ayuda a mantener la temperatura y previene complicaciones. Con respecto al metabolismo y control glucémico, tenemos que cuando se corta el cordón umbilical, el aporte continuo de glucosa cesa y el neonato debe comenzar a utilizar sus propias reservas: glucógeno hepático, grasa parda y lactato. Se activa la gluconeogénesis y la lipólisis. Ahora con neurocomportamiento y apego. El sistema límbico del neonato, especialmente la amígdala y el hipotálamo, está en una fase de máxima plasticidad en estos primeros minutos de vida. Lo que ocurre en esta primera hora influye en el desarrollo emocional a largo plazo. Ojo, y esto no es solo decirlo por decirlo, hay muchos estudios que avalan este momento tan específico. Hay una activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal con liberación de oxitocina y cortisol, ya lo hemos visto anteriormente, con modulaciones en el tono vagal y aumento del estado alerta tranquilo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para el recién nacido? Son muchísimos, vamos a tratar de reducirlos acá. Favorece termorregulación, reduce el riesgo de hipoglicemia,
estabiliza frecuencia respiratoria, estabiliza presión arterial, disminuye niveles de cortisol, activa mecanismos neuroprotectores y facilita la autorregulación neuroconductual temprana. Es súper importante. Con respecto con los beneficios para la madre, tenemos que promueve liberación de oxitocina, relajación materna, la eyección de la leche materna y las contracciones uterinas, ¿ok? Y estas últimas que van a ser esenciales para la involución uterina después del parto y reducir el riesgo de hemorragias postparto. Promueve seguridad y confianza en la madre, refuerza vínculo de afectividad y disminuye dolor y niveles de cortisol. Ahora bien, ¿cuáles serían los criterios de exclusión para no hacer esta hora dorada? ¿Ok? Un neonato que nazca deprimido, que tenga necesidad de reanimación, que presente distrés respiratorio, pretérminos menores de 34 semanas, que presenten hipotonía, cianosis sostenida. Ojo con la cianosis, porque la cianosis durante los primeros minutos es normal, pero va mejorando progresivamente, será una cianosis sostenida, y malformaciones congénitas graves. Porque hay algunas malformaciones congénitas, un ejemplo, niños que nacen con labio leporino o paladar hendido, que perfectamente pueden cumplir su hora dorada, inclusive con lactancia materna exclusiva. Entonces, ojo con esto. Pero si bien estamos pregonando el establecimiento de una hora dorada para neonatos sanos a término y prematuros tardíos, ¿ok? Cabe destacar que inclusive en las unidades de cuidados intensivos neonatales se practica madre método canguro en vista de los múltiples beneficios, ¿ok?, que se han estudiado con respecto a esto. Entonces, la creación de un protocolo de hora dorada para lactantes de alto riesgo o menores de 2 kilos sería una intervención que pueda merecer la pena ser explorada posteriormente, pues ha demostrado grandes beneficios para neonatos prematuros. Ahora, ¿cuáles serían los criterios de exclusión para la madre? Agotamiento materno extremo, o sea, no deberíamos inducir a una madre a que cargue un recién nacido o que tenga un recién nacido si ha tenido un parto extremadamente prolongado o que ha sido duro, que se haya administrado drogas que causen somnolencias como opioides, que tenga desgarres perinales amplios, que requieran reparos largos, hemorragias postparto, complicaciones como eclampsia, preeclampsia con signos de severidad, o, muy importante, el deseo explícito de la madre de no querer hacerlo. Eso hay que respetarlo. Se observa en caso de algunas madres adolescentes o madres que dan a luz y quieren dar en adopción a su bebé. Entonces, esto es muy importante, respetar a sus deseos. Ahora bien, la instauración del protocolo hora dorada, ¿ok? Hay 3 pilares también muy fundamentales en esta parte y vamos a desglosarlos de la siguiente manera. El primero es la capacitación o el entrenamiento multidisciplinario del personal, y esto es súper importante: obstetras, pediatras, neonatólogos, anestesiólogos y enfermeras, ¿ok? Y es uno de los principales desafíos para implementar exitosamente este protocolo, porque hay una resistencia cultural e institucional del propio equipo de salud. Se va a requerir de un entrenamiento multidisciplinario y constante donde todos estemos alineados. Con frecuencia, la presión por sacar rápido el trabajo, de ingresar rápidamente a un recién nacido que, por ejemplo, necesita estar en la terapia, o simplemente apresurar procesos como pesar, tallar y cosas que son secundarias, puede inducirnos a desconectar el binomio madre-hijo innecesariamente. Entonces, la evidencia muestra que cuando el equipo está entrenado, el protocolo se cumple más, disminuyen las interrupciones y mejora incluso la eficiencia hospitalaria. Lo segundo sería la educación prenatal, porque la educación no comienza a partir del parto, comienza en el control prenatal. Y como bien lo dijeron anteriormente Emperatriz y Marisabel, debe haber una consulta prenatal pediátrica, ¿ok? Esto es súper importante. Cuando los padres conocen sus derechos al contacto inmediato y continuo, se convierten en aliados claves para la implementación de este protocolo. Y el último sería que se debe contemplar que en caso de que la madre se encuentre temporalmente inhabilitada por cualquiera de las causas que ya describimos previamente, el padre puede tomar su lugar. Lo ideal, obviamente, es que sea la madre por todos los fenómenos bioquímicos que ya hemos descrito, ¿ok? Pero en el caso de que no se pueda, el padre puede y debe estar contemplado como contacto piel con piel
para ser sustituto, especialmente, por ejemplo, en cesárea, recuperación postoperatoria prolongada y en caso de complicaciones. Esto no solo va a mantener la estabilidad del neonato, sino que fortalece el vínculo temprano y reduce el estrés paterno. De verdad que eso que se hace, que se suele hacer de dejar el recién nacido solo en una cuna de calor radiante o en una incubadora, incluso si la madre está ausente temporalmente, es realmente un retroceso. Ahora bien, vamos a hablar de algo súper importante, que es pues cómo vamos a reconocer que lo estamos haciendo bien o que esa transición se está haciendo bien. Se describen 9 etapas del comportamiento del recién nacido durante esta primera hora. Luego del parto, el recién nacido sano va a atravesar una secuencia ordenada de comportamientos neuroconductuales que han sido ampliamente documentados en la literatura, especialmente por la doctora Winström. Esta secuencia responde a una programación neurobiológicamente adaptativa y diseñada para facilitar la transición del medio intrauterino al extrauterino con el reconocimiento del entorno y el establecimiento del vínculo afectivo con la madre. Estas 9 etapas van a permitir al neonato autorregularse, que es lo que realmente buscamos, explorar su nuevo ambiente e iniciar espontáneamente la lactancia y considerar las bases del apego seguro. Entonces vamos a describirlas brevemente y luego vamos una por una. Tenemos la primera, el llanto. El llanto intenso justo después del nacer al iniciar la respiración. Luego viene un periodo de relajación donde descansa, no hay movimiento de las extremidades, cabeza o la boca. Viene el tercero, que es el despertar, que comienza a mostrar ya más signos de actividad, pequeños movimientos de cabeza, extremidades y hombros. El cuarto, que viene ya la actividad como tal, son movimientos más decididos, va a empujar con los pies y mover con el cuerpo. Quinto, el descanso, viene otro descanso con un periodo de calma, va a haber una actividad muy sutil con la boca, se puede chupar las manos. El sexto, el arrastre o la reptación, en esta el recién nacido repta empujándose con los pies al pecho con periodos cortos de acción, alcanzando el pecho o el pezón. Tenemos el séptimo, la familiarización, que ya aquí ha llegado a la areola pezón con la boca en posición para tocar o lamer la areola pezón. El octavo, succión, donde se agarra del pezón y comienza a succionar. Y el noveno, donde ya cae en un periodo de relajación y sueño profundo. Ahora vamos a describir una por una. Tenemos entonces la primera, que es el llanto, donde vamos a ver una activación aguda del eje simpático adrenal con liberación masiva de adrenalina y noradrenalina. O sea, va a haber un aumento de las catecolaminas plasmáticas aproximadamente 20 veces más comparado con los niveles del adulto, ¿ok? Entonces vamos a ver que se va a estimular la absorción de líquido alveolar y expulsión de secreciones vía glándulas submucosas y la tos. El llanto inicial, cuando los pulmones se expanden por primera vez, vamos a observar reflejo moro, hace muecas, tose, se para completamente del torso de la madre, abrir bruscamente los ojos y sentir tensión corporal, puede realizar movimientos defensivos con las manos. Esto se ve muchísimo para proteger sus vías respiratorias cuando se intenta introducir algún catéter o pera de succión. Se debe, justo en el momento que el niño nace, se debe colocar en prono o boca abajo en el abdomen de la madre, según nos permita pues, la longitud del cordón umbilical, colocar en la piel desnuda, secar muy bien y cubrir con una manta la cabecita. En este momento se debe hacer el clampeo del cordón umbilical, ¿ok? Y la colocación de la vitamina K, ya que aprovechamos el influjo de las catecolaminas plasmáticas y evitar el dolor. No se debe interrumpir ninguna etapa y esto lo voy a estar repitiendo en cada diapositiva porque es muy importante no interrumpir ninguna etapa, que es a lo que estamos acostumbrados. Agarrar al bebé, reposicionarlo, cambiarlo, girarle la cabeza y absolutamente no. Que haga todo esto que hemos descrito es un indicador que hay una transición fisiológica efectiva. El segundo, tenemos la primera etapa de relajación, donde hay una caída del tono simpático, aumento del parasimpático, con regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, disminuyendo el influjo de cortisol plasmático. Hay activación del sistema vagal, mejora la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Va a haber inmovilidad, puede no haber muecas ni movimientos orales, brazos y piernas relajados, ojos cerrados, respiración nasal pausada. Entonces, ideal
para iniciar el contacto piel con piel en esta etapa, ¿ok? Ya para dejarlo allí y esperar que transcurra con tranquilidad las demás etapas. Tanto en esta etapa de relajación como en la siguiente se ha observado que el personal a veces, inclusive los padres, muestran preocupación por el estado de silencio y relajación del recién nacido y tienden a interpretarlo como desinterés del bebé y lo retiran para hacer muchas cosas. Entonces, muy importante saber qué está pasando, ¿ok? En cada etapa para evitar la interrupción del contacto piel con piel. Vamos con el tercero, que sería el despertar después de ese primer descanso. Tenemos la activación del sistema activador reticular ascendente. Hay una integración multisensorial entre la voz materna, el olor, el calor, apertura intermitente de los ojos con parpadeo lento, hay movimientos cefálicos en eje vertical y horizontal, gesticulación oral, movimientos de la lengua, aperturas de la boca, movimiento sensible para la impronta auditiva y olfativa. El entorno debe ser tranquilo con voz materna predominante, ¿ok? Entonces nosotros estamos allí simplemente como observadores, garantes de que se cumpla lo que se debe cumplir, pero con la mínima intervención posible. Seguimos con la cuarta etapa, que viene, viene la actividad, ¿ok? Aquí vamos a ver que se coordina, hay coordinación táctil, motora, olfativa mediada por el tálamo, se incrementa el flujo sanguíneo en la corteza sensorio-motora, movimientos dirigidos de extremidades, ya que hay un poco más de movimientos decididos, succión no nutritiva de manos o brazos, búsqueda oral activa del pezón, porque se activa el reflejo de búsqueda, vocalizaciones breves, a veces gruñidos suaves, y es una fase clave para permitir el posicionamiento espontáneo, y por eso no se puede ni forzar el agarre ni corregir las posturas prematuramente, ¿ok? Vamos con la siguiente. Sería la etapa 5, viene el segundo descanso. Aquí hay un reequilibrio entre redes de activación y redes de modo por defecto, ¿ok? El recién nacido está canalizando todas las 4 etapas previas. Hay disminución del umbral de la respuesta neuronal, pausas prolongadas en el movimiento, cierre ocular sostenido, disminución de la frecuencia respiratoria, importante no interrumpir ni interpretar como desinterés. Indica procesamiento y consolidación neurosensorial de lo aprendido en las etapas previas. Vamos con la sexta, aquí vamos con el arrastre o la reptación. Hay una activación del sistema extrapiramidal con el reflejo de March, integración de la propiocepción y tono postural, liberación de oxitocina por la madre, por el masaje abdominal, movimientos de arrastre cefálico y torácico, uso alternado de piernas como empuje, cabeza levantada brevemente, no mover ni reubicar al bebé. Debe encontrar el pecho por sí mismo. Estimular la estabilidad materna para evitar la caída. Aquí se pueden meter toallas o almohadas debajo de los brazos maternos porque el bebé en los movimientos de reptación puede girarse y estar en el borde de la cama. Entonces, muy pendientes de eso. Asimismo, como el bebé tiende a empujarse con los piecitos, la madre puede utilizar la palma de las manos, o bueno, en este caso también podríamos hacerlo nosotros en caso de que la madre no pueda por alguna vía periférica, para que él tenga de dónde empujarse y llegar con más facilidad hacia el pecho. La séptima etapa, tenemos la familiarización. Aquí vamos a ver activación del bulbo olfatorio e hipocampo, reconocimiento del olor al pezón, similar al del líquido amniótico, ¿ok? Activación del sistema de recompensa por dopamina, comienza a lamer la areola y el pezón. Hay masaje con manos abiertas, chasquidos o ruidos con la lengua. Se deben evitar perfumes o jabones que alteren ese olor natural, por eso hay que hablar previamente con la madre, debe haber educación prenatal. Y obviamente en este punto, tal cual como en los previos, observar sin intervenir, sin forzar el agarre, por más de que queramos ayudarlo porque ya está a punto. Entonces, nada de ayudar, nada de intervenir, nada de meter las manos, porque en esta etapa la corteza olfatoria está en su máxima expresión. Entonces, que nosotros metamos mano por allí puede confundir al recién nacido o retrasar esta etapa. Vamos con la octava, que finalmente es la succión, donde vamos a ver coordinación en el centro de succión, deglución, respiración en el bulbo raquídeo. Hay activación del núcleo del tracto solitario, retroalimentación positiva, porque la succión va a estimular más producción de oxitocina. Apertura amplia de la boca, labios evertidos, lengua debajo del pezón,
Nuevamente, no guiar ni empujar la cabeza del bebé. Verificar el agarre profundo y sin que haya dolor materno. El bebé no necesita ayuda para ajustar el agarre. De hecho, los bebés que se acoplan por sí solos durante la primera hora del nacimiento tienen pocos problemas con la lactancia materna, el agarre y la bajada de la leche. El contacto piel con piel durante la primera hora va a fortalecer esa confianza de la madre, incluso disminuyendo la preocupación por no tener suficiente leche. Cuando los bebés se colocan piel con la madre, van a tener niveles óptimos de glucosa en sangre. Y tanto este contacto piel con piel como la succión va a contribuir a este efecto. Por lo tanto, se reduce el riesgo de que vayan a darle sucedáneos de la leche. Y por último, tenemos la última etapa, que es la de sueño ya profundo. Hay una elevación de una enzima que se llama colecistoquinina, que se produce a nivel gástrico, que va a inducir saciedad y sueño, disminución de la actividad cortical generalizada, transición de patrones de electroencefalogramas similares al sueño no REM. Va a haber un cese total de movimientos, respiración lenta y profunda, disminución del tono muscular, que va a reflejar el cierre completo del ciclo adaptativo neonatal. No interrumpir porque es el momento ideal para que mamá tome un descanso. No sabemos cuánto puede durar esto, cuál va a ser el despertar, pero ya aquí ha cumplido todo su ciclo como debe ser. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de qué es lo que va a tomar el bebé en esta primera hora. El calostro, nuestro oro líquido. El calostro no es poca leche ni insuficiente, está perfectamente diseñado para las necesidades del neonato en sus primeras horas de vida. Vamos a encontrar que tiene una alta concentración de proteínas inmunológicas, entre ellas IgA, que recubren mucosa intestinal y previenen la colonización de patógenos. Es bajo en grasa y volumen, lo que es adecuado para el tamaño gástrico neonatal, que como dijo Marisabel previamente, varía entre 5 y 7 ml. Así que bueno, en esta etapa nosotros tranquilizamos a las mamás diciéndoles que no tiene por qué salir más de lo que sale, son gotitas. Contiene factores de crecimiento epidérmico, citoquinas y ayudan a cerrar la permeabilidad intestinal. El neonato prematuro previene la enterocolitis necrosante, reduciendo el riesgo de infecciones sistémicas. El paso temprano del calostro también va a estimular la eliminación de la bilirrubina al favorecer la excreción de meconio. Y en contextos de alto riesgo neonatal, el calostro es una herramienta de salud pública vital. Ahora bien, ya vamos terminando. ¿Cuáles son las conclusiones? La hora dorada no es solo un momento simbólico, ¿ok? Porque hay suficiente evidencia científica de dónde agarrarnos. Es una ventana crítica de adaptación fisiológica, inmunológica y emocional. Implementar los 3 pilares fundamentales: contacto piel con piel, inicio de la lactancia, no separación, clampeo del cordón umbilical, clampeo tardío del cordón umbilical. Va a mejorar la salud neonatal desde la primera hora. Formación y sensibilización del personal médico y de enfermería es clave para reducir las interrupciones y priorizar este proceso fisiológico. Creo yo que esto es como uno de los puntos más importantes en estas conclusiones. Educación prenatal para empoderar a las familias a exigir y proteger sus derechos. Conocer los 9 comportamientos del neonato. Esto va en la capacitación del personal, pero también tienen que conocerlo los padres, que permita comprender su sabiduría biológica, porque esta es la palabra, sabiduría biológica, y evitar intervenciones que no sean necesarias. El calostro es más que nutrición, es una herramienta inmunológica y protectora que debe ser administrada precozmente. La hora dorada salva vidas, construye apego y garantiza un inicio respetuoso para madre y bebé. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué es lo que más necesita un bebé sano al nacer? Y estos autores, Bergman y Bergman, dice solo a su madre. Me pareció súper interesante porque desde el inicio de la vida los seres humanos, como todos los mamíferos, estamos biológicamente programados para el contacto inmediato. El recién nacido llega al mundo en un estado de extrema vulnerabilidad fisiológica y emocional. ¿Y qué es lo que viene buscando? Seguridad. Y esto solamente se lo puede dar su madre. Y no es algo que sea opcional, sino como parte de una respuesta neurobiológica programada. De hecho, somos la única especie humana que ha institucionalizado la separación madre-hijo como parte del nacimiento, rompiendo ese vínculo inicial. Y es una etapa en la que ambos organismos, mamá y bebé, están diseñados para estar juntos.
Por lo tanto, este es un periodo crítico que si se respeta va a reducir complicaciones, mejora la adaptación en el periodo neonatal y fortalece el vínculo afectivo temprano. Ahora bien, ¿qué es la hora dorada? Esta hora es un periodo de transición para el recién nacido, pasando del entorno uterino interno al externo. La primera hora de vida requiere la rápida adaptación de múltiples sistemas orgánicos del recién nacido, como bien sabemos, e incluye primero cambios pulmonares, cambios circulatorios y cambios metabólicos y hemodinámicos. Los primeros 60 minutos después del parto son un momento crucial para mamá y bebé. Entonces tenemos este trío de componentes que componen la hora dorada. Tenemos como primero el contacto piel con piel, luego el pinzamiento o el clampeo tardío del cordón umbilical y el inicio de la lactancia materna. Todos estos componentes van a contribuir a mejorar el vínculo madre-hijo y la adaptación neonatal. El contacto piel con piel debe incluir la realización de las evaluaciones del recién nacido con este sobre el abdomen de su madre y, muy importante, la postergación de tareas no urgentes durante al menos 60 minutos. Esto me van a escuchar repitiéndolo a lo largo de la conferencia, pues considero que es lo más importante con respecto al tema de la hora dorada. Ahora bien, seguimos para definir uno por uno los tres pilares de oro, comenzando tenemos en el centro el contacto piel con piel. Tenemos que el contacto piel con piel no es más que vamos a colocar posterior al nacimiento el recién nacido desnudo en decúbito prono o boca abajo sobre el pecho desnudo de la madre, idealmente durante al menos 60 minutos continuos tras el nacimiento. Esto va a desencadenar una respuesta de liberación rápida de oxitocina desde la neurohipófisis en ambos, que va a hacer en la madre favorecer el reflejo de eyección de la leche, generando sensación de bienestar, reduciendo el estrés y estimulando el vínculo afectivo. Y en el bebé va a inducir tranquilidad, reduce la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y promueve el establecimiento del vínculo. Como hay una reducción de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, se va a reducir la secreción de cortisol plasmático, lo cual va a reducir la respuesta de estrés inicial del bebé y va a estabilizar funciones cardíacas y respiratorias. El contacto directo va a estimular también algo muy importante, que es la respuesta termorreguladora. Va a incrementar la vasodilatación cutánea mamaria, elevando la temperatura del tórax materno inclusive hasta 2 grados centígrados, lo cual se va a adaptar a las necesidades térmicas del recién nacido. Esta transferencia de calor cutáneo se describe en la literatura como que es más eficiente que una incubadora para mantener la temperatura. Ahora bien, seguimos con el pinzamiento o el clampeo tardío del cordón umbilical, que no es más que retrasar el pinzamiento del cordón entre al menos el primer y el tercer minuto después del nacimiento. Mejora los niveles de hemoglobina y reservas de hierro hasta los 6 meses de vida. Inclusive hay algunos autores que nos describen que puede ser hasta los 12 meses de vida y disminuye el riesgo de anemia neonatal y necesidad de transfusiones. Y ahora nuestro pilar de oro, que es el inicio de la lactancia materna, ese es el fin con el que iniciamos el contacto piel con piel, ¿ok? Que el cual nos va a permitir que el recién nacido inicie la lactancia materna espontáneamente durante la primera hora de vida, idealmente sin ser forzado. El calostro, que es lo que vamos a obtener durante las primeras 48-72 horas de vida, provee inmunoglobulinas, factores antimicrobianos y células que van a colonizar el intestino de este neonato. Va a estimular la producción de prolactina y oxitocina, consolidando el vínculo materno-infantil. Favorece el desarrollo de la microbiota intestinal saludable y también se reporta que hay disminución de la mortalidad neonatal hasta en un 33% si la lactancia materna se inicia en la primera hora. Ahora, esto no es nuevo. La Organización Mundial de la Salud, como la iniciativa Hospital Amigos del Niño en la UNICEF, recomiendan que todos los recién nacidos sanos, incluidos los nacidos por cesárea, indistintamente de la modalidad de alimentación que quiera la madre, tengan contacto piel con piel inmediato con sus madres durante al menos 1 hora después del nacimiento. ¿Ok? Esto está desde el 2009.
Y vuelvo a repetirlo, las tareas de cuidado no urgentes, como pesar y bañar al recién nacido, se deberán posponer al menos 1 hora, lo que proporciona a la madre y al recién nacido 60 minutos de tiempo ininterrumpido para crear lazos durante los cuales se puede iniciar la lactancia materna. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son los cambios fisiológicos más importantes en esta primera hora del recién nacido. Tenemos que, como primero, tenemos la transición respiratoria. Con el primer llanto o con esa primera bocanada de aire que da el recién nacido al nacer, se generan presiones negativas intratorácicas intensas, facilitando la entrada de aire y la expulsión del líquido pulmonar. Esto a su vez va a activar las células neumocitos tipo 2 que secretan surfactante y van a reducir la tensión superficial alveolar. Entonces esto nos va a dar un aumento del dióxido de carbono y el corte del cordón umbilical activan el centro vulvar de la respiración para hacer la respiración espontánea. Se favorece la reabsorción del líquido pulmonar por el aumento de catecolaminas endógenas que hay y el aumento o la activación de los canales de sodio para ayudar a reabsorber ese líquido pulmonar y caen las resistencias vasculares pulmonares facilitando la perfusión alveolar. Con respecto a la adaptación cardiovascular, en el nacimiento marca el cierre funcional de dos shunts, el ductus arterioso y el foramen oval. Estos cierres son esenciales para la transición de la circulación fetal a pulmonar. Este cambio hemodinámico va a permitir una oxigenación eficiente. Entonces vamos a tener redistribución del gasto cardíaco e incremento del retorno venoso pulmonar. Ahora bien, la regulación térmica. La termorregulación, bueno, es uno de los desafíos que enfrenta el recién nacido porque cuando nace está pasando de un entorno isotérmico, que es el útero, a un medio externo con riesgos de pérdida de calor por 4 mecanismos: evaporación, conducción, convección y radiación. Y a diferencia del adulto, él no tiembla porque genera calor mediante la lipólisis de la grasa parda en cuello, axilas y mediastino. Por eso va a haber activación de la grasa parda para mantener la temperatura. El frío en estos casos puede desencadenar complicaciones como acidosis metabólicas, hipoglicemia y dificultad respiratoria. Por eso es tan importante el contacto piel con piel, por lo que ya expliqué anteriormente, ya que ayuda a mantener la temperatura y previene complicaciones. Con respecto al metabolismo y control glucémico, tenemos que cuando se corta el cordón umbilical, el aporte continuo de glucosa cesa y el neonato debe comenzar a utilizar sus propias reservas: glucógeno hepático, grasa parda y lactato. Se activa la gluconeogénesis y la lipólisis. Ahora con neurocomportamiento y apego. El sistema límbico del neonato, especialmente la amígdala y el hipotálamo, está en una fase de máxima plasticidad en estos primeros minutos de vida. Lo que ocurre en esta primera hora influye en el desarrollo emocional a largo plazo. Ojo, y esto no es solo decirlo por decirlo, hay muchos estudios que avalan este momento tan específico. Hay una activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal con liberación de oxitocina y cortisol, ya lo hemos visto anteriormente, con modulaciones en el tono vagal y aumento del estado alerta tranquilo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para el recién nacido? Son muchísimos, vamos a tratar de reducirlos acá. Favorece termorregulación, reduce el riesgo de hipoglicemia, estabiliza frecuencia respiratoria, estabiliza presión arterial, disminuye niveles de cortisol, activa mecanismos neuroprotectores y facilita la autorregulación neuroconductual temprana. Es súper importante. Con respecto con los beneficios para la madre, tenemos que promueve liberación de oxitocina, relajación materna, la eyección de la leche materna y las contracciones uterinas, ¿ok? Y estas últimas que van a ser esenciales para la involución uterina después del parto y reducir el riesgo de hemorragias postparto. Promueve seguridad y confianza en la madre, refuerza vínculo de afectividad y disminuye dolor y niveles de cortisol. Ahora bien, ¿cuáles serían los criterios de exclusión para no hacer esta hora dorada? ¿Ok? Un neonato que nazca deprimido, que tenga necesidad de reanimación, que presente distrés respiratorio, pretérminos menores de 34 semanas,
que presenten hipotonía, cianosis sostenida. Ojo con la cianosis, porque la cianosis durante los primeros minutos es normal, pero va mejorando progresivamente, será una cianosis sostenida, y malformaciones congénitas graves. Porque hay algunas malformaciones congénitas, un ejemplo, niños que nacen con labio leporino o paladar hendido, que perfectamente pueden cumplir su hora dorada, inclusive con lactancia materna exclusiva. Entonces, ojo con esto. Pero si bien estamos pregonando el establecimiento de una hora dorada para neonatos sanos a término y prematuros tardíos, ¿ok? Cabe destacar que inclusive en las unidades de cuidados intensivos neonatales se practica madre método canguro en vista de los múltiples beneficios, ¿ok?, que se han estudiado con respecto a esto. Entonces, la creación de un protocolo de hora dorada para lactantes de alto riesgo o menores de 2 kilos sería una intervención que pueda merecer la pena ser explorada posteriormente, pues ha demostrado grandes beneficios para neonatos prematuros. Ahora, ¿cuáles serían los criterios de exclusión para la madre? Agotamiento materno extremo, o sea, no deberíamos inducir a una madre a que cargue un recién nacido o que tenga un recién nacido si ha tenido un parto extremadamente prolongado o que ha sido duro, que se haya administrado drogas que causen somnolencias como opioides, que tenga desgarres perinales amplios, que requieran reparos largos, hemorragias posparto, complicaciones como eclampsia, preeclampsia con signos de severidad, o, muy importante, el deseo explícito de la madre de no querer hacerlo. Eso hay que respetarlo. Se observa en caso de algunas madres adolescentes o madres que dan a luz y quieren dar en adopción a su bebé. Entonces, esto es muy importante, respetar a sus deseos. Ahora bien, la instauración del protocolo hora dorada, ¿ok? Hay 3 pilares también muy fundamentales en esta parte y vamos a desglosarlos de la siguiente manera. El primero es la capacitación o el entrenamiento multidisciplinario del personal, y esto es súper importante: obstetras, pediatras, neonatólogos, anestesiólogos y enfermeras, ¿ok? Y es uno de los principales desafíos para implementar exitosamente este protocolo, porque hay una resistencia cultural e institucional del propio equipo de salud. Se va a requerir de un entrenamiento multidisciplinario y constante donde todos estemos alineados. Con frecuencia, la presión por sacar rápido el trabajo, de ingresar rápidamente a un recién nacido que, por ejemplo, necesita estar en la terapia, o simplemente apresurar procesos como pesar, tallar y cosas que son secundarias, puede inducirnos a desconectar el binomio madre-hijo innecesariamente. Entonces, la evidencia muestra que cuando el equipo está entrenado, el protocolo se cumple más, disminuyen las interrupciones y mejora incluso la eficiencia hospitalaria. Lo segundo sería la educación prenatal, porque la educación no comienza a partir del parto, comienza en el control prenatal. Y como bien lo dijeron anteriormente Emperatriz y Marisabel, debe haber una consulta prenatal pediátrica, ¿ok? Esto es súper importante. Cuando los padres conocen sus derechos al contacto inmediato y continuo, se convierten en aliados claves para la implementación de este protocolo. Y el último sería que se debe contemplar que en caso de que la madre se encuentre temporalmente inhabilitada por cualquiera de las causas que ya describimos previamente, el padre puede tomar su lugar. Lo ideal, obviamente, es que sea la madre por todos los fenómenos bioquímicos que ya hemos descrito, ¿ok? Pero en el caso de que no se pueda, el padre puede y debe estar contemplado como contacto piel con piel para ser sustituto, especialmente, por ejemplo, en cesáreas, recuperación postoperatoria prolongada y en caso de complicaciones. Esto no solo va a mantener la estabilidad del neonato, sino que fortalece el vínculo temprano y reduce el estrés paterno. De verdad que eso que se hace, que se suele hacer de dejar el recién nacido solo en una cuna de calor radiante o en una incubadora, incluso si la madre está ausente temporalmente, es realmente un retroceso. Ahora bien, vamos a hablar de algo súper importante, que es pues cómo vamos a reconocer que lo estamos haciendo bien o que esa transición se está haciendo bien. Se describen 9 etapas de comportamiento del recién nacido durante esta primera hora. Luego del parto, el recién nacido sano va a atravesar una secuencia ordenada de comportamientos neuroconductuales que han sido ampliamente documentados en la literatura, especialmente por la doctora Winström. Esta secuencia responde a una programación neurobiológicamente adaptativa y diseñada para facilitar la transición
del medio intrauterino al extrauterino con el reconocimiento del entorno y el establecimiento del vínculo afectivo con la madre. Estas 9 etapas van a permitir al neonato autorregularse, que es lo que realmente buscamos, explorar su nuevo ambiente e iniciar espontáneamente la lactancia y considerar las bases del apego seguro. Entonces vamos a describirlas brevemente y luego vamos una por una. Tenemos la primera, el llanto. El llanto intenso justo después del nacer al iniciar la respiración. Luego viene un periodo de relajación donde descansa, no hay movimiento de las extremidades, cabeza o la boca. Viene el tercero, que es el despertar, que comienza a mostrar ya más signos de actividad, pequeños movimientos de cabeza, extremidades y hombros. El cuarto, que viene ya la actividad como tal, son movimientos más decididos, va a empujar con los pies y mover con el cuerpo. Quinto, el descanso, viene otro descanso con un periodo de calma, va a haber una actividad muy sutil con la boca, se puede chupar las manos. El sexto, el arrastre o la reptación, en esta el recién nacido repta empujándose con los pies al pecho con periodos cortos de acción, alcanzando el pecho o el pezón. Tenemos el séptimo, la familiarización, que ya aquí ha llegado a la areola pezón con la boca en posición para tocar o lamer la areola pezón. El octavo, succión, donde se agarra del pezón y comienza a succionar. Y el noveno, donde ya cae en un periodo de relajación y sueño profundo. Ahora vamos a describir una por una. Tenemos entonces la primera, que es el llanto, donde vamos a ver una activación aguda del eje simpático adrenal con liberación masiva de adrenalina y noradrenalina. O sea, va a haber un aumento de las catecolaminas plasmáticas aproximadamente 20 veces más comparado con los niveles del adulto, ¿ok? Entonces vamos a ver que se va a estimular la absorción de líquido alveolar y expulsión de secreciones vía glándulas submucosas y la tos. El llanto inicial, cuando los pulmones se expanden por primera vez, vamos a observar reflejo moro, hace muecas, tose, se para completamente del torso de la madre, abrir bruscamente los ojos y sentir tensión corporal, puede realizar movimientos defensivos con las manos. Esto se ve muchísimo para proteger sus vías respiratorias cuando se intenta introducir algún catéter o pera de succión. Se debe, justo en el momento que el niño nace, se debe colocar en prono o boca abajo en el abdomen de la madre, según nos permita pues, la longitud del cordón umbilical, colocar en la piel desnuda, secar muy bien y cubrir con una manta la cabecita. En este momento se debe hacer el clampeo del cordón umbilical, ¿ok? Y la colocación de la vitamina K, ya que aprovechamos el influjo de las catecolaminas plasmáticas y evitar el dolor. No se debe interrumpir ninguna etapa y esto lo voy a estar repitiendo en cada diapositiva porque es muy importante no interrumpir ninguna etapa, que es a lo que estamos acostumbrados. Agarrar al bebé, reposicionarlo, cambiarlo, girarle la cabeza y absolutamente no. Que haga todo esto que hemos descrito es un indicador que hay una transición fisiológica efectiva. El segundo, tenemos la primera etapa de relajación, donde hay una caída del tono simpático, aumento del parasimpático, con regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, disminuyendo el influjo de cortisol plasmático. Hay activación del sistema vagal, mejora la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Va a haber inmovilidad, puede no haber muecas ni movimientos orales, brazos y piernas relajados, ojos cerrados, respiración nasal pausada. Entonces, ideal para iniciar el contacto piel con piel en esta etapa, ¿ok? Ya para dejarlo allí y esperar que transcurra con tranquilidad las demás etapas. Tanto en esta etapa de relajación como en la siguiente se ha observado que el personal a veces, inclusive los padres, muestran preocupación por el estado de silencio y relajación del recién nacido y tienden a interpretarlo como desinterés del bebé y lo retiran para hacer muchas cosas. Entonces, muy importante saber qué está pasando, ¿ok? En cada etapa para evitar la interrupción del contacto piel con piel. Vamos con el tercero, que sería el despertar después de ese primer descanso. Tenemos la activación del sistema activador reticular ascendente. Hay una integración multisensorial entre la voz materna, el olor, el calor, apertura intermitente de los ojos con parpadeo lento, hay movimientos cefálicos en eje vertical y horizontal, gesticulación oral, movimientos de la lengua, aperturas de la boca, movimiento sensible
para la impronta auditiva y olfativa. El entorno debe ser tranquilo con voz materna predominante, ¿ok? Entonces nosotros estamos allí simplemente como observadores, garantes de que se cumpla lo que se debe cumplir, pero con la mínima intervención posible. Seguimos con la cuarta etapa, que viene, viene la actividad, ¿ok? Aquí vamos a ver que se coordina, hay coordinación táctil, motora, olfativa mediada por el tálamo, se incrementa el flujo sanguíneo en la corteza sensorio-motora, movimientos dirigidos de extremidades, ya que hay un poco más de movimientos decididos, succión no nutritiva de manos o brazos, búsqueda oral activa del pezón, porque se activa el reflejo de búsqueda, vocalizaciones breves, a veces gruñidos suaves, y es una fase clave para permitir el posicionamiento espontáneo, y por eso no se puede ni forzar el agarre ni corregir las posturas prematuramente, ¿ok? Vamos con la siguiente. Sería la etapa 5, viene el segundo descanso. Aquí hay un reequilibrio entre redes de activación y redes de modo por defecto, ¿ok? El recién nacido está canalizando todas las 4 etapas previas. Hay disminución del umbral de la respuesta neuronal, pausas prolongadas en el movimiento, cierre ocular sostenido, disminución de la frecuencia respiratoria, importante no interrumpir ni interpretar como desinterés. Indica procesamiento y consolidación neurosensorial de lo aprendido en las etapas previas. Vamos con la sexta, aquí vamos con el arrastre o la reptación. Hay una activación del sistema extrapiramidal con el reflejo de March, integración de la propiocepción y tono postural, liberación de oxitocina por la madre, por el masaje abdominal, movimientos de arrastre cefálico y torácico, uso alternado de piernas como empuje, cabeza levantada brevemente, no mover ni reubicar al bebé. Debe encontrar el pecho por sí mismo. Estimular la estabilidad materna para evitar la caída. Aquí se pueden meter toallas o almohadas debajo de los brazos maternos porque el bebé en los movimientos de reptación puede girarse y estar en el borde de la cama. Entonces, muy pendientes de eso. Asimismo, como el bebé tiende a empujarse con los piecitos, la madre puede utilizar la palma de las manos, o bueno, en este caso también podríamos hacerlo nosotros en caso de que la madre no pueda por alguna vía periférica, para que él tenga de dónde empujarse y llegar con más facilidad hacia el pecho. La séptima etapa, tenemos la familiarización. Aquí vamos a ver activación del bulbo olfatorio e hipocampo, reconocimiento del olor al pezón, similar al del líquido amniótico, ¿ok? Activación del sistema de recompensa por dopamina, comienza a lamer la areola y el pezón. Hay masaje con manos abiertas, chasquidos o ruidos con la lengua. Se deben evitar perfumes o jabones que alteren ese olor natural, por eso hay que hablar previamente con la madre, debe haber educación prenatal. Y obviamente en este punto, tal cual como en los previos, observar sin intervenir, sin forzar el agarre, por más de que queramos ayudarlo porque ya está a punto. Entonces, nada de ayudar, nada de intervenir, nada de meter las manos, porque en esta etapa la corteza olfatoria está en su máxima expresión. Entonces, que nosotros metamos mano por allí puede confundir al recién nacido o retrasar esta etapa. Vamos con la octava, que finalmente es la succión, donde vamos a ver coordinación en el centro de succión, deglución, respiración en el bulbo raquídeo. Hay activación del núcleo del tracto solitario, retroalimentación positiva, porque la succión va a estimular más producción de oxitocina. Apertura amplia de la boca, labios evertidos, lengua debajo del pezón, nuevamente, no guiar ni empujar la cabeza del bebé. Verificar el agarre profundo y sin que haya dolor materno. El bebé no necesita ayuda para ajustar el agarre. De hecho, los bebés que se acoplan por sí solos durante la primera hora del nacimiento tienen pocos problemas con la lactancia materna, el agarre y la bajada de la leche. El contacto piel con piel durante la primera hora va a fortalecer esa confianza de la madre, incluso disminuyendo la preocupación por no tener suficiente leche. Cuando los bebés se colocan piel con la madre, van a tener niveles óptimos de glucosa en sangre. Y tanto este contacto piel con piel como la succión va a contribuir a este efecto. Por lo tanto, se reduce el riesgo de que vayan a darle sucedáneos de la leche. Y por último, tenemos la última etapa, que es la de sueño ya profundo. Hay una elevación de una enzima que se llama colecistoquinina, que se produce a nivel gástrico, que va a inducir saciedad y sueño.
disminución de la actividad cortical generalizada, transición de patrones de electroencefalogramas similares al sueño no REM. Va a haber un cese total de movimientos, respiración lenta y profunda, disminución del tono muscular, que va a reflejar el cierre completo del ciclo adaptativo neonatal. No interrumpir porque es el momento ideal para que mamá tome un descanso. No sabemos cuánto puede durar esto, cuál va a ser el despertar, pero ya aquí ha cumplido todo su ciclo como debe ser. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de qué es lo que va a tomar el bebé en esta primera hora. El calostro, nuestro oro líquido. El calostro no es poca leche ni insuficiente. Está perfectamente diseñado para las necesidades del neonato en sus primeras horas de vida. Vamos a encontrar que tiene una alta concentración de proteínas inmunológicas, entre ellas IgA, que recubren mucosa intestinal y previenen la colonización de patógenos. Es bajo en grasa y volumen, lo que es adecuado para el tamaño gástrico neonatal, que como dijo Marisabel previamente, varía entre 5 y 7 ml. Así que bueno, en esta etapa nosotros tranquilizamos a las mamás diciéndoles que no tiene por qué salir más de lo que sale, son gotitas. Contiene factores de crecimiento epidérmico, citoquinas y ayudan a cerrar la permeabilidad intestinal. El neonato prematuro previene la enterocolitis necrosante, reduciendo el riesgo de infecciones sistémicas. El paso temprano del calostro también va a estimular la eliminación de la bilirrubina al favorecer la excreción de meconio. Y en contextos de alto riesgo neonatal, el calostro es una herramienta de salud pública vital. Ahora bien, ya vamos terminando. ¿Cuáles son las conclusiones? La hora dorada no es solo un momento simbólico, ¿ok? Porque hay suficiente evidencia científica de dónde agarrarnos. Es una ventana crítica de adaptación fisiológica, inmunológica y emocional. Implementar los 3 pilares fundamentales: contacto piel con piel, inicio de la lactancia, no separación, clampeo del cordón umbilical, clampeo tardío del cordón umbilical. Va a mejorar la salud neonatal desde la primera hora. Formación y sensibilización del personal médico y de enfermería es clave para reducir las interrupciones y priorizar este proceso fisiológico. Creo yo que esto es como uno de los puntos más importantes en estas conclusiones. Educación prenatal para empoderar a las familias a exigir y proteger sus derechos. Conocer los 9 comportamientos del neonato. Esto va en la capacitación del personal, pero también tienen que conocerlo los padres, que permita comprender su sabiduría biológica, porque esta es la palabra, sabiduría biológica, y evitar intervenciones que no sean necesarias. El calostro es más que nutrición, es una herramienta inmunológica y protectora que debe ser administrada precozmente. La hora dorada salva vidas, construye apego y garantiza un inicio respetuoso para madre y bebé. Muchísimas gracias.